¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro. Ya saben que somos un espacio de información y análisis económico que pretendemos ser de confianza porque aquí hacemos un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, por supuesto la propiedad y la defensa de la búsqueda de la felicidad. Vamos a arrancar el programa de hoy, lo vamos a hacer para analizar muy profundamente cómo está cambiando la Unión Europea por la cuestión de la defensa, cómo tenemos que rearmarnos por mucho que al presidente del gobierno este término no le guste. Trump ha revolucionado el mundo de la defensa en Europa y lo ha hecho precisamente haciendo dejación de funciones del que debería ser el líder del mundo libre. Sí, señores, resulta que Donald Trump ha decidido romper con Europa, o más que nada decirle a Europa: estoy cansado de pagaros la defensa, así que ya estáis cumpliendo con los mínimos de la OTAN que dicen que tenéis que alcanzar al menos el 2% del PIB para gasto de defensa. Estados Unidos tiene otros problemas ahora mismo y no tiene ninguna intención de seguir pagando a los burócratas europeos mediante el coste de la defensa a cargo del bolsillo del contribuyente norteamericano. Básicamente esto fue lo que dijo Donald Trump. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Bueno, pues grandes reuniones, gran preocupación y han sucedido algunas cosas muy importantes y que van a tener consecuencias. La primera de ellas, ya se lo hemos explicado en otras ocasiones, otros días. Alemania, el gobierno alemán, decide eliminar los topes al déficit que tienen, en concreto a la deuda, para gasto en defensa, pero no en 1.000 millones, no en 500 millones, no en cientos de miles de euros, no, en 500.000 millones de euros. Es decir, Alemania, que era uno de los países más frugales de la Unión Europea, uno de los países que ha hecho muchas cosas mal, en materia energética, en materia de inmigración, pero que al menos en cuestión de ortodoxia fiscal era uno de los países más exigentes consigo mismo para no sobrepasar un déficit excesivo y que mantenía la deuda considerada libre de riesgo en la Unión Europea con la que todos nos comparábamos. Recuerden, siempre lo hago, que la famosa prima de riesgo lo que hace es comparar la rentabilidad que tiene que pagar el Estado español por colocar su deuda en el mercado con la rentabilidad que tenía que pagar el bono alemán por colocarse en el mercado. Efectivamente, esa diferencia era la famosa prima de riesgo. Cuanto más alta, peor para los intereses españoles, porque significa que se percibe una menor capacidad de pago por parte de España respecto a Alemania. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que la rentabilidad que tiene que ofrecer el gobierno alemán, el tesoro alemán, por la deuda alemana, cada vez es mayor. ¿Por qué? Bueno, pues porque han decidido saltarse todas sus normas fiscales. El whatever it takes llega a Alemania, vuelve a llegar a Europa y lo hace con un régimen de gasto extraordinariamente gravoso para el bolsillo de los contribuyentes europeos. ¿Por qué? Bueno, pues porque Europa ahora tiene una prioridad, que es la de rearmarse. Se ha dado hasta el año 2030. Esta misma semana hemos conocido ese libro blanco europeo en el que se marcan las pautas que tienen que seguir los distintos países de la Unión Europea para alcanzar un gasto en defensa equivalente al 3,5% del PIB. Se había dicho que el 2%, pero en ese libro blanco se dice que los Estados miembros de la Unión Europea tienen que intentar exceder ese 2% en un 1,5% adicional para poder hacer frente a las necesidades de las capacidades de defensa suficientes para que los países de la Unión Europea puedan proveerse de su propia seguridad a través de la Alianza Atlántica. Esto, por supuesto, va a traer unos problemas importantes para nuestro país. Para el resto de países también, porque hablan de que en conjunto la Unión Europea va a tener que poner en marcha una inversión, es decir, un gasto público de cerca del billón, superior a los 800.000 millones de euros. 800.000 millones de euros que no va a salir de recortes de gasto de los distintos estados de la Unión Europea. No, señor. No piensen ustedes que va a caer esa breva, no piensen ustedes que vamos a tener tanta suerte. Va a ir a deuda y a déficit, es decir, va a ir al bolsillo de todos ustedes. Es decir, los burócratas europeos enredando más la madeja y
metiendo mucha más presión precisamente al sufrido contribuyente europeo, que en mayor o menor medida está sufriendo toda la estructura de gasto burocrático de esta Unión Europea que padecemos todos. Bueno, pues esto hay que ponerlo sobre la mesa, porque en España además resulta que, por mucho que esto sea imperativo y necesario, el gobierno, como ha colocado en la gobernabilidad del Estado, por ejemplo, a los comunistas de Sumar, por ejemplo, a los comunistas de Podemos y, por ejemplo, a los herederos de ETA, a Bildu, bueno, pues ninguna de estas tres formaciones, cuyos votos serían absolutamente necesarios para sacar adelante el incremento de gastos de defensa, están dispuestos a aprobar el gasto en defensa. De hecho, Sumar ya le ha puesto la pica al gobierno y ha dicho que no piensan aprobar ninguna propuesta de incremento de gasto para armarse. Tanto es así que el presidente del gobierno se refiere a esto como que no podemos hablar de rearme de Europa, que él no es partidario de este término, de rearme. Sí, no les estoy haciendo una caricatura, no les estoy haciendo un chiste, esto es lo que realmente ha dicho el presidente del gobierno. No ha dicho que esté a favor o en contra de rearmar Europa, ha dicho que está en contra del término rearme. Este es el nivel del gobierno español. ¿Quieren oírlo? Pues escúchenlo. Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas, pero en todo caso creo que ese salto tecnológico que tenemos que dar también es bastante coherente con lo que hemos hecho durante estos 7 años de gobierno. Bueno, pues ya lo han visto, no les estaba engañando, de verdad que no era broma. El señor presidente del gobierno ha puesto como una cuestión de Estado el estar a favor o en contra de un término que no hace sino resumir lo que nos están exigiendo. ¿O alguien piensa que incrementar el gasto en defensa es incrementar el gasto, qué sé yo, en los servicios de limpieza de los cuarteles? ¿De verdad, señor presidente del gobierno, está pensando usted que, no siendo partidario del término rearme, está usted quitando importancia a lo que realmente significa elevar hasta el 3,5% del PIB el gasto en defensa? ¿Acaso no va a tener usted que comprar más armas? ¿No va a tener que comprar más munición? ¿No va a tener que mejorar las capacidades de los barcos de combate, de los aviones de combate y de los carros de combate en España? ¿De las capacidades de los cuarteles? ¿De las capacidades logísticas de nuestro ejército? Eso se llama rearmarse, señor presidente del gobierno, por mucho que usted no sea partidario del término. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar hoy, como siempre, con los mejores especialistas, pero antes déjenme que echemos un vistazo a todo lo que nos trae hoy Libre Mercado, que para ser viernes tela, ¿eh? Y tengo conmigo a Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Muy Bea, buenas, ¿cómo estás? Fenomenal. ¿Qué nos traes hoy en Libre Mercado? Bueno, pues uno de los fetiches de Yolanda Díaz, que es la precariedad laboral, aunque... Ha descubierto la precariedad laboral. Claro, ella en teoría venía a batir este fenómeno y resulta que entre todos los conceptos laborales que ha traído la ministra de Trabajo hay uno que, bueno, Carlos Cuesta lo ha llamado la era del contrato cerilla. Es el contrato ese que dura un suspiro. Ella quería que en sus estadísticas se reflejase el aumento de la contratación indefinida, pero es que hay un dato que es muy llamativo, lo da a uso y lo recoge Carlos Cuesta, que es la duración de los contratos en 2024. Fíjate, el hito de Yolanda Díaz es que los contratos duran 48 días. 48 Eso es un días. contrato. Aunque tú le llames contrato indefinido, todos tenemos claro que la naturaleza de un contrato indefinido no son 48 días. Bueno, ni siquiera 48 meses. Ni siquiera. Indefinido. Debería ser para siempre, o por lo menos un periodo de tiempo largo. Vamos, que la extinción del contrato únicamente venga por que el trabajador así lo ha decidido. Claro, exactamente. Lo que ha hecho Yolanda Díaz es bautizar otra vez una definición laboral, una estadística, pero la naturaleza sigue siendo la misma, que es una naturaleza completamente temporal. Así que esto es lo que ha hecho Yolanda Díaz. A mí me gusta, yo los bautizo contratos zombies, que ya están muertos antes de firmarse. Oye, me parece muy bueno. Sí. O sea que esto es lo que nos trae. Oye, pero a mí me ha llamado mucho la atención hoy en Libre Mercado esto de
de que el presidente no solo utilice, pues en este caso, patrimonio nacional para pasar sus vacaciones en la Mareta en Lanzarote, sino que además pase la tarjeta de Moncloa para sus gastos durante sus vacaciones. La verdad que es un tema muy, muy curioso, nos lo trae nuestro compañero Pablo Aro y a mí me ha dejado pues estupefacta. Le preguntamos a Moncloa que, bueno, en qué se gastó Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se fue de vacaciones y le cargó al erario público 13.000 euros. Estuvo unos días en Lanzarote, fenomenal, comida y bebida a cascoporro, y le preguntamos, bueno, que si nos pueden desglosar esos 13.000 euros de la comida de nuestro presidente. ¿Y qué dice Moncloa? Moncloa dice que no, que es que no se puede desvelar por qué, y esto es la argumentación. A ver, seguridad nacional. Para caerte del asiento. O sea, dice que es que se puede dejar al descubierto la ideología del presidente, la religión, su afiliación sindical, que aquí digo, claro, pidió gambas y entonces se piensa que es un sindicalista. Le va el marisco al señor. Un origen racial, un tema de salud, por si a lo mejor vemos que el pan es sin gluten y descubrimos que es celíaco. Bueno, es completamente una argumentación surrealista. Y ya la última de todos estos argumentos que dan para no decirnos esos 13.000 euros si fueron langosta o langostinos, comentan que es que puede ser que digan, pues por ejemplo, una Fanta de naranja pidió 3 litros y que como marketing le estamos haciendo un favor a Fanta, que yo diría, pues es que igual no le estás haciendo un favor y le estás perjudicando, porque si se enteran los ciudadanos y los consumidores que el presidente bebe, no sé, Pepsi, a lo mejor Pepsi cae en ventas en España. O sea, bueno, eso sería más una buena... Eso sería una alternativa al CIS muy buena. Claro, exactamente. Ellos lo argumentan como no vamos a desvelar las marcas que le gustan al presidente, a ver si los españoles se van a lanzar a imitarle y a comprarlas, y resulta que podría ser todo lo contrario. Pero a mí lo que me llama la atención, Bea, o sea, pero entonces, ¿es lícito que el presidente del gobierno se gaste el dinero de todos cuando se va de vacaciones? Y sin dar explicaciones, es impresionante. Ya no solo que te vayas a la Mareta, que bueno, si eso la ley así lo dice, pues a mí me parece mal, porque tus vacaciones te gastas tú tu dinero en donde te quieras ir de vacaciones, pero no, te vas a la Mareta y encima... Hay que mantenerlo. Pasas la factura. Pasas la tarjeta. Se gastó 13.000 euros en manutención, casi 8.000 euros en transporte y locomoción. No sé dónde, si daba vueltas por el jardín. Pero no y utilizaba, gasolina. No utilizaba los coches oficiales. Pues sí, pero bueno, igual la gasolina, los desplazamientos, más luego otros 8.000 del alojamiento. Nos sale por un pico las vacaciones de Sánchez. Jolín, las fantas de naranja del presidente. Sí. Jolín. Pues ahí es tremendo. Oye, mira, me gusta también mucho esta encuesta de Madrid es la primera opción de inversión extranjera en España y logra 5 veces más dinero que la separatista Cataluña. Cada vez es más evidente esto. Sí. Pero cuéntame, ¿qué nos tienes preparados para este fin de semana? Bueno, pues vamos a hablar de las cuentas de Radio Televisión Española que están, pues en la cuerda floja, un tremendo agujero, y mientras tanto, bueno, pues decidimos pagar el fútbol, algo de primera necesidad, ya lo sabes. En fin, Beatriz, pues estaremos muy pendientes de todo lo que nos contéis en Libre Mercado. Muchas gracias. Estupendo, gracias a vosotros. Un abrazo. Vamos a ir ya enseguida con el tema del día, esa necesidad de Europa de rearmarse y los presupuestos que irán dedicados a esto. También el lío en el que está metido el gobierno por sus socios de investidura, que son aquí, al final quienes le tienen que aprobar todas sus decisiones de gasto. Pero antes déjenme que les recuerde Cibislen. Cibislen es la plataforma de crowdlending inmobiliario. Esta palabra tan rara lo que significa es que se dedica a, por un lado, buscar a promotores inmobiliarios que necesitan financiar partes del proyecto a donde no llegan los bancos, y entonces buscan inversores, abren el abanico de inversores y ahí es donde entran ustedes. Si quieren pueden participar en la financiación de estas promociones, hacerlo con importes desde 250 euros y optar a rentabilidades de entre el 10 y el 13% en plazos cortos, de entre 10 y 15 meses. La verdad, una alternativa muy buena en un concepto muy parecido a lo que sería una renta fija inmobiliaria, y además para exponer su inversión con buenas rentabilidades al negocio inmobiliario
sin necesidad de tener que comprar un piso y pagar una hipoteca. Cibislend.com para toda la información. Y ahora sí, nos vamos al tema del día. Y estoy ya con Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos tela que cortar hoy. Además, tenemos muchos invitados a los que queremos dar paso para que nos expliquen cuál es la problemática alrededor de esta necesidad de rearme. Y es que esta semana, Rubén, hemos conocido, en este caso, ese famoso libro blanco que ha presentado la Comisión Europea y que marca un poco los hitos que tenemos que ir cumpliendo el resto de países de la Unión Europea para esto de rearmarnos. Lo digo así para que el señor presidente del gobierno se retuerza, rearmarnos, que es de lo que se trata. Sí, la Comisión y la alta representante de la Unión Europea han presentado esta semana el libro blanco sobre defensa y preparación para el año 2030. Y lo que conlleva esto, al fin y al cabo, es un aumento del gasto público que se destinará a defensa. ¿Por qué? Pues bueno, porque Europa se acaba de dar cuenta de que Estados Unidos no es un socio fiable dada la actitud actual del presidente Donald Trump y, por tanto, debe ponerse manos a la obra y asegurar por sí misma su propia defensa. Bueno, pues tratándose de defensa y tratándose también de economía, y aunque le haya pillado en un día en el que está un poco con la garganta de aquella manera, pero siempre tiene a bien escucharnos el experto, el analista y el amigo Enrique Navarro. ¿Cómo estás, Enrique? Enrique. Sí. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues muy bien, buenas tardes. Ya sabes que en radio a partir de las 12 tenemos que saludar con buenas tardes, aunque ni tú ni yo hayamos comido todavía. Pero Enrique, te digo gracias por atendernos en el día de hoy. Sé que no estás en tu mejor momento, que andas ahí con la garganta, que igual te falla un poco, pero igualmente te agradezco que estés con nosotros. La idea un poco es preguntarte si crees que lo que ha planteado la Comisión Europea en ese libro blanco para Europa, para aumentar el gasto en defensa, tiene visos de cumplirse y si el bolsillo del contribuyente europeo lo va a soportar. Bueno, yo primero, es impresionante la capacidad que tiene la Unión Europea de escribir un libro en tan poco espacio de tiempo, ¿no? Porque realmente estamos hablando de acontecimientos que se han producido en las últimas 4 o 5 semanas, ¿no? Yo creo que después de las reuniones que hubo del Consejo Europeo, yo tengo la impresión de que efectivamente va a haber instrumentos, pero al final se deja a la decisión de cada Estado cómo quiere beneficiarse de estos instrumentos, ¿no? No han pasado muchos días que ya cada uno empieza a tomar posiciones, ¿no? Alemania claramente ha optado por un programa único en su historia, que es acabar con la estabilidad europea que nos daba Alemania con su fortaleza económica, y a cambio de eso, pues embarcarse en un gran programa de rearmamento como Francia, como Inglaterra y como los países nórdicos, ¿no? Y luego estamos los que siempre estamos ahí, que nunca sabemos cómo llamar a las cosas para que no parezca lo que son o no son, los que ya decimos que tenemos intereses distintos, o sea, básicamente los de siempre, que nos queremos un poco desbancar de todo esto porque nos genera unos problemas internos que son los históricos de siempre, que no vamos a resolver por mucho que Rusia se ponga muy agresiva. Pero en este sentido, Enrique, ¿tú crees que España va a ser la oveja negra de nuevo también en esto? Sí, claro, absolutamente, no tengo ninguna duda, vamos, eso lo sabíamos mucho antes. No quiero decir con eso de que no se vayan a dar pasos, no quiero decir, pero ya el lenguaje, no quiero que se hable de rearme, yo creo que tiene razón en eso Sánchez, porque para rearmarse significa que antes nos armamos y realmente nunca nos hemos armado. O sea, sería la primera vez que realmente España se arma seriamente. Pero diríamos esto de, bueno, vamos a hacer un crédito extraordinario por aquí, cuidado con los créditos extraordinarios porque no consolidan, entonces al final esto no es un incremento presupuestario. Entonces, también, bueno, se quiere ver a ver si todos estos programas que ya están en marcha y que se han financiado de distinta manera, pues pueden de alguna forma atribuirse a este esfuerzo, ¿no? Esto tiene toda la pinta de que vamos a hacer una faena de aliño. Este año salvaremos, diríamos, con un crédito extraordinario que no sabemos muy bien a qué se va a aplicar. Se habla de subida de sueldos, se habla de algunos programas de armamento, pero el problema de estos es que esto, si no tiene continuidad, no sirve para nada. O sea, 3.000 millones este año no es nada. Necesitamos 3.000 este año, 6.000 el que viene, 9.000. Y me da la impresión de que esto es una decisión muy política de
este año podemos salvarlo, no nos metemos en líos en la coalición y a ver si con un poco de suerte el año que viene pues tenemos paz en Ucrania, ha habido un acuerdo y ya podemos olvidarnos de esto. Recuerdo cuando toda esta polémica estalló con las declaraciones de Donald Trump, contamos contigo en el programa, Enrique, y hablabas de que siendo esta la situación y teniendo que abordar Europa la necesidad de financiarse su propia defensa, urgían, creo que fue el término que empleaste, elecciones en España, precisamente por esto que estás diciendo, ¿no? ¿Lo mantienes? Sí, absolutamente, pero también te digo que tanto lo mantengo como que sé que no se van a celebrar. Quiero decir que obviamente la situación es crítica y el hecho de que se quiera rebajar la criticidad del problema pues evidencia claramente que el gobierno, el presidente, tiene un objetivo único, que es agotar la legislatura, también con la misma táctica, que es esperar que en el año 2027 pues yo que sé, vuelva a llover mucho, Feijóo haya tenido algún problema interno. En definitiva, el gobierno quiere alargar la legislatura hasta el final y por tanto no va a convocar elecciones y ya te digo, yo creo que vamos a vivir unos años en los que vamos a hacer un poquito el ridículo dentro de Europa en este sentido, porque no se dan los pasos con la seriedad que deberían darse, ¿no? Enrique, ¿crees que Europa debería plantearse el arma nuclear? Bueno, Europa tiene armamento nuclear. Europa tiene armamento nuclear. Primero, hay dos países, como son Francia e Inglaterra, que tienen capacidad nuclear importante. Estamos hablando de casi 400 cabezas nucleares, no es un tema menor, y además con capacidad de proyección con misiles desde submarinos, que diríamos que de todos los sistemas estratégicos son los más complejos de detectar. Luego ya tenemos una capacidad suficiente y luego tenemos una cantidad enorme de cabezas nucleares norteamericanas desplegadas en Europa, que yo no creo que Estados Unidos por nada del mundo esté pensando en retirar ese armamento nuclear porque es su principal seguro de vida frente a Rusia, ¿no? Que es porque el armamento nuclear estratégico, bueno, es un tema mayor, ¿no? Pero yo no veo en ese momento. Pero dicho lo cual, obviamente el mensaje es claro. Francia quiere extender el paraguas nuclear a toda la Unión Europea y me parece que esa decisión sería importantísima de cara a este conflicto que tenemos con Putin, ¿no? Porque recordemos que durante 50 años Rusia tuvo 100 divisiones en la frontera, tenía algo así como 40.000 carros de combate listos, ese armamento ofensivo listos para invadir Europa, y la única razón por la que no lo hizo fue la disuasión nuclear. Entonces no hay ningún sentido para ponerse ahora con remilgos y ante un problema no optar claramente por una decisión de rearmarse nuclearmente, que de todas formas es lo que viene haciendo Rusia todos los años con sus nuevos misiles, o sea que tampoco deberíamos interpretarlo como algo negativo, más al contrario, sería un mensaje de mucha fuerza. Enrique Navarro, no te molesto más, sé que tienes agenda por delante en el día de hoy, te agradezco mucho que hayas dedicado estos minutos a Con Ánimo de Lucro. Venga, estupendo, gracias a vosotros. Y si hablamos de cuestiones de defensa, en esta casa no podemos no llamar, en este caso, lástima no tenerle aquí en el estudio, pero no ha podido estar presencialmente, sí por teléfono, a nuestro compañero en la redacción, el titular de defensa, en este caso, Javier Arias. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenos días. Estamos tratando de analizar un poco, Javier, la problemática económica que se nos viene por delante en Europa con esto de tener que rearmarnos, por mucho que al presidente del gobierno esto de rearmarse no le guste mucho. Decía Enrique que está muy de acuerdo con el presidente por esto de que no estamos tanto rearmándonos, porque para rearmarse habría que haberse armado primero. No sé si exageraba un poco, Enrique. Bueno, tiene una parte de razón evidente. Europa acaba de despertar a una nueva realidad, que es la que Estados Unidos ha dicho que ya no va a ser el garante de su seguridad. Se rompe el status quo que se estableció tras la Segunda Guerra Mundial y obviamente Europa lleva décadas sin invertir en defensa, adquiriendo lo mínimo porque tenía la garantía de lo que muchos de tus oyentes recordarán por los anuncios de la tele, el primo de Zumosol. Ese primo de Zumosol era Estados Unidos
eso ahora se acaba y entonces toca hacer los deberes que no has hecho en las últimas décadas y eso es mucho. Desde luego. Evidentemente, ya lo de si para rearmarse hay que armarse o no, bueno, eso yo prefiero que lo interprete cada uno de tus oyentes y que lo analicen ellos porque es básico, pero... Sí, Javier, a todas luces en España va a ser muy difícil llegar a los límites que nos está poniendo ese famoso libro blanco que se aprobaba esta semana. ¿Por qué va a ser tan difícil? ¿Porque no hay voluntad política? ¿Porque las capacidades a las que tenemos que alcanzar están muy lejos todavía de los objetivos que tenemos? O sea, no las capacidades, sino las que tenemos muy lejos de los objetivos que nos estamos poniendo. ¿Cómo crees que van a ser estos años hasta 2030 en esta materia? La historia del 2% es larga, ¿eh? Nos tendríamos que ir a principios de la década anterior para empezar a hablar de ella. Es decir, el primer compromiso que firma España o al que se compromete España sobre el 2% de defensa viene en la cumbre de Cardiff de 2014 de la OTAN. Es decir, nosotros en 2014 dijimos que nos comprometíamos a invertir el 2% en defensa, como muy tarde, una década después, en 2024. Es decir, el año pasado. Sí. Pero ese compromiso en Cardiff se aprueba después de muchos años de negociación, de tiras y afloja y de presión estadounidense. En aquel momento se firma con Barack Obama en la presidencia del gobierno de Estados Unidos, pero ya habían empezado esas presiones con el presidente anterior. Es decir, este es un tema que viene de lejos. Poco después de que se aprobase ese compromiso al 2% a la cumbre de Cardiff, la propia Unión Europea, cuando se empiezan a realizar trabajos sobre lo que se denominó la Europa de la defensa, se comprometió, pero de esa forma europea, de más bien palabras que hechos, con el 2% en defensa. Es decir, es una cuestión de larguísimo recorrido. ¿Cuál es el problema de España? El gran problema de España es que tiene que afrontar ese 2% en un momento de una crisis o tiene que empezar a trabajar en ese 2% en un momento donde hay una crisis económica brutal en todo el continente, pero sobre todo en España porque se han hecho mal los deberes. ¿Y por qué se han hecho mal esos deberes? Estoy hablando de la época de la crisis económica, es decir, de cuando llegamos al final. Hay que empezar a trabajar en eso en un momento donde han quebrado las cajas de ahorros, y el sistema bancario es débil, donde la economía no funciona y España no empieza a trabajar en ese horizonte. Ellos prefieren crear una España donde se subvenciona, digamos, todo lo que se puede para obtener votos y no se dedica nada a la defensa y no se empieza a trabajar en la defensa. Entonces, hemos llegado al momento donde deberíamos tener el compromiso en una situación complicada. Porque, uno, no se ha trabajado pedagógicamente. No se le ha dicho a los españoles que hay un riesgo real fuera y que tienen que estar preparados. Que hay que trabajar en tu propia disuasión. Si tú eres débil, todo el mundo se va a intentar aprovechar de ti. Si tú eres fuerte, nadie se va a intentar aprovechar de ti. Y eso es lo que no se ha explicado a la sociedad española. No se ha trabajado en ir creciendo paulatinamente y de forma importante en los presupuestos de defensa para intentar acercarse a ese 2%. Y lo que es peor, y ahora nos podría plantear un problema. No tenemos ni unas fuerzas armadas con capacidad de asumir en temas de personal e incluso de logística las grandes bolsas de nueva inversión que vienen, ni tenemos una industria ni española ni europea posiblemente capaz de prestarnos, digamos, o de ofrecernos o de facilitarnos todo el material militar que ahora necesitamos comprar. ¿Por qué? Porque tienen unas líneas de producción absolutamente anquilosadas que estaban adaptadas a los raquíticos presupuestos de defensa que había tanto en España como en la Unión Europea hasta ahora. Bueno, pasar de esos raquíticos presupuestos a unos presupuestos abultados y bien regados con el dinero del contribuyente, Arias, esto tendrá un impacto en la industria de defensa, sin duda.
Claro, evidentemente el gran reto que tiene que hacer ahora Europa es adaptarse, y también España, adaptarse a los nuevos requerimientos. El problema es que tienes que establecer nuevas líneas de producción, es que tienes que establecer nuevos desarrollos armamentísticos. Uno de los grandes problemas que plantea el libro blanco de defensa de la Comisión Europea que se acaba de presentar es que lo que no se quiere es que todo este gran reguero de dinero termine fuera de Europa. Es decir, hemos anquilostado nuestra inversión, eso ha provocado que enquilosemos las líneas de producción de nuestras industrias de defensa, nuestras empresas de defensa, y lo que se quiere evitar es que ahora, en este momento donde el dinero parece que va a sobrar, todo ese dinero vaya a los grandes exportadores mundiales que están fuera de Europa. Es decir, que los europeos se vayan a comprar sus nuevos sistemas de armas a Estados Unidos, a países como Turquía o como Corea del Sur o como el Reino Unido, que, digamos, haría perder parte de nuestra riqueza y no crearía riqueza en el continente. Y ese es el reto importante que ahora mismo se están planteando en Bruselas. La cuestión es que tú no puedes hacer nada sobre las decisiones que cada uno de los países tome por sí mismos, si decide comprar fuera o decide comprar dentro. Lo que sí se está estudiando ahora mismo es poner límites a esa bolsa de 150.000 millones de euros que se va a crear dentro de la Unión Europea a base de crédito y de deuda. Bueno, pero pues es el gran problema que hay, es decir, cómo va a responder nuestra industria de defensa, tanto española como europea, a la gran demanda que va a haber ahora en el mercado de sus productos. Claro, porque además a nadie se le escapa que hay determinadas cosas que se puede cambiar el sistema de producción y producir más porque se producen en cadena y es más sencillo, qué sé yo, estoy pensando quizá en munición, pero un barco no sé, no puedes decir, no, pues no me ponga uno, póngame 4. Esto En verdad lo puedes decir, lo que pasa es que sí, pero el segundo, el tercero y el cuarto los vas recibiendo muchísimos años atrás. Es decir, las previsiones de compra de armamento en defensa, en los grandes sistemas de armamento, se hacen a 10, 15, 20 años. Esto no es como un coche, que tú llegas al concesionario, ¿no? Y le dices, dame uno en stock o tráemelo en 3 meses. No. Esto es, te hago un diseño, o si el diseño ya está hecho, te pones en cola de fabricación. No, está claro, pero si el problema que tenemos es que nos han dicho, oye, que de aquí a 2030 te tienes que poner al día, es lo que te digo, que al final las capacidades no son las mismas. Tendrás igualmente que mirar a más largo plazo, pero cuando te están diciendo, si el problema lo has dibujado estupendamente, tenemos una industria acostumbrada a la demanda que tenían los distintos estados con unos presupuestos de risa. Y ahora de repente hay que multiplicar esa producción, hay que multiplicar esos proyectos y hay que multiplicar las capacidades. Y tenemos una industria en Europa que no tiene la dimensión correcta para poder hacer frente a esas necesidades, ¿no? Sí, tenemos un problema e incluso, fíjate, tenemos un problema de economías de escala. Europa es el continente que más caro paga sus sistemas de armas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va al mercado, a sus empresas y dice, dame 2.000 de estos. Rusia va al mercado, a sus empresas y dice, dame 2.000 de estos. China va al mercado, a sus industrias y dice, dame 2.000 de estas. Europa va al mercado, a sus industrias y dice, y uno de los países dice, yo quiero 25. Otro dice, yo quiero 13. Otro dice, yo quiero 34. Es decir, que a la hora de la verdad estás pagando por un mismo sistema de armas mucho más dinero por unidad que tus principales rivales o que, digamos, otras potencias militares del mundo. ¿Por qué? Porque ni siquiera los países europeos piden en bloque y luego se reparten. Es decir, los grandes consorcios, como ha pasado, por ejemplo, con el Eurofighter o cosas similares, bueno, se hace un pedido de 300 unidades y luego los países se reparten. Pero eso pasa en muy pocos programas. En la gran mayoría van de uno en uno. Y entonces es lo que todos tus oyentes conocerán, es la economía de escala.
simple y llanamente pagamos mucho más por las unidades que otras potencias de fuera de Europa. Es un problema, sin duda. Y aquí yo creo que vamos a tener tiempo y espacio, Javier, para tratarlo con detenimiento, porque no va a ser flor de un día, esto va a ser una culebrilla, como solemos decir en el argot, que nos va a acompañar durante mucho tiempo, así que contaremos contigo en próximas ocasiones. Muchas gracias, Javier. Un placer. Hasta luego. Bueno, hablaba Javier Arias de ese libro blanco, de ese acuerdo. Rubén, has estado recopilando datos. Cuéntanos cómo tenemos que observar el esquema de cómo están ahora mismo las capacidades de defensa en Europa, qué es lo que nos han pedido y qué es lo que hay que hacer. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta intención de poner un límite, o mejor dicho, un límite mínimo, ¿no?, de gasto en defensa y por tanto de pues, una exigencia de gasto público, de dinero público en defensa, viene de bastante atrás y procede precisamente de la OTAN, porque en 2014, en la cumbre de Gales, Lo ha contado Arias. ahí se puso, digamos, esa intención del 2%, ¿no?, del objetivo para 2024, que esa es la cuestión interesante, que hemos llegado, en el caso español, a 2024 con un 1,18% aproximadamente de gasto público sobre el PIB que destinado a defensa, y por esto mismo Sánchez en 2022 en la cumbre de Madrid pues se comprometió a cumplir con ese 2%, pero en 2029. Claro, aquí la cuestión es que cumplir con este objetivo en 2029 aún así va a ser bastante exigente, sobre todo teniendo en cuenta el historial, porque en el caso español en 2014 teníamos un 0,92% de gasto destinado a defensa y hasta 2018 no comenzó a incrementarse de una forma contundente. De hecho, estuvo oscilando, bajó en 2016 al 0,81% y ya en 2020 es cuando alcanza el 1%. Y luego en 2022, precisamente en medio de la cumbre de la OTAN, es cuando el gobierno de Pedro Sánchez se puso manos a la obra y ya comenzó a subirlo por encima del 1,16%, hasta el 1,28%, que es lo que tenemos a día de hoy. Y en este contexto, para de algún modo profundizar en las implicaciones de cumplir este objetivo, lo que realiza el Real Instituto Elcano es un cálculo de cómo tendría que incrementarse el gasto público en defensa durante los próximos 4 años, llegando a la conclusión de que para el año 2029, si quisiéramos cumplir con este compromiso, el gasto público destinado a defensa tendría que ascender por encima de los 28.800 millones de euros. Claro, en todo caso, esto de algún modo pone en duda, ¿no?, la capacidad de España para llevarlo a cabo, sobre todo teniendo en cuenta que España está en el último lugar del ranking de gasto medio, en porcentaje del PIB, de todos sus aliados europeos y de la OTAN. Y por eso mismo es el país que más debe aumentar el gasto en defensa de toda la OTAN. ¿Y eso en qué lugar nos deja? Pues en un lugar bastante malo, sobre todo teniendo en cuenta ahora que el presidente Sánchez, en lugar de hablar de rearme abiertamente, lo que decide es hablar pues de salto tecnológico y de pues mejorar las capacidades de defensa del continente. Y hoy, bueno, hace un par de días publicaba en Expansión Björn Lomborg, que es conocido como el ecologista escéptico, un artículo que es interesante de consultar, porque al contrario de lo que se está planteando, esto sobre todo en respuesta a los discursos más de extrema izquierda, procedentes de Sumar y demás, que estaban hablando de que aumentar el gasto en defensa supondrá pues reducir el gasto social, ¿no?, y que por eso pues la gente se va a quedar sin sanidad, sin educación y demás, pues él plantea una alternativa que es muy interesante y es reducir el gasto destinado por parte de la Unión Europea a gasto climático, de políticas climáticas, y destinarlo a defensa. ¿Por qué? Porque según calcula... No lo verán eso, ni los ojos de Lomborg, ni los tuyos, ni los míos. No, pero los números dicen que es posible. ¿Por qué? Porque la Unión Europea destina 1/3 del presupuesto a este tipo de políticas y de este modo, calcula Björn Lomborg, se podría de algún modo pues subsanar esa brecha que hay en gasto destinado a defensa y que ahora pues Europa quiere llevar a cabo, quiere acometer.
Bueno, pues muy interesante, sobre todo esta última parte del onboard que comentas, me parece que es evidente y que estaría muy bien que todo el mundo lo supiera, entre otras cosas porque parece que la Unión Europea, nuestros queridos burócratas europeos han decidido que paguemos los de siempre y que paguemos los de siempre sumando esta factura a las que ya estamos pagando, con lo cual bueno, pues se agradecería que las autoridades europeas hicieran un poquito recorte de gasto para poder afrontar este tipo de proyectos, en este caso al que nos vemos obligados. ¿Algún asunto más que quieras comentar, Rubén? Bueno, habría que destacar al respecto de la propuesta de Beyond Onboard es que tan solo en 2023 el coste de 24, perdón, el coste de la compra de productos como pues paneles solares, aerogeneradores, líneas de transmisión, coches eléctricos, cargadores eléctricos para los vehículos eléctricos ascendió en Europa a más de 367.000 millones de euros y por eso es por lo que explica que esta cantidad por sí sola pues, podría financiar la necesidad de Europa de acometer el gasto en defensa. Querido Rubén, te agradezco mucho este esfuerzo por pues, resumir un asunto muy importante, muy complicado y bueno, pues ¿qué te parece si echamos un rato ahora con Lorenzo Bernaldo de Quirós, que es nuestro analista de cabecera para el día de hoy? Hemos hablado con Enrique, hemos hablado con Javier Arias Borque y con nuestro compañero, pero Lorenzo Bernaldo de Quirós, el presidente de Free Market, es una de las personas que quizá mejor conoce el entramado industrial dentro de la Unión Europea y muy especialmente en España, y por eso yo creo que es especialmente interesante hablar con él. Creo que ya lo tenemos al teléfono. Don Lorenzo Bernaldo de Quirós, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Luis. Bueno, pues Lorenzo, estamos tratando de analizar ese reto en el que nos ha metido Estados Unidos para poner al día nuestras capacidades de defensa. Desde el punto de vista económico, quizá las tres primeras preguntas serían, y por este orden, ¿están los estados preparados para asumir ese gasto? En segundo lugar, ¿está la industria preparada europea para asumir la producción necesaria para alcanzar las capacidades que nos han demandado? Y en cuarto lugar, ¿está el bolsillo del contribuyente europeo preparado para la que se le viene encima? Por el orden que quieras. Bueno, acabas de hacer una pregunta absolutamente crítica y en un momento decisivo. Es decir, la relación de seguridad y defensa euroatlántica ha desaparecido con la administración Trump. Hay que ser absolutamente realistas. Europa va a tener que asumir una de las funciones básicas que cumple o que debe cumplir los estados, que es la defensa y la seguridad de sus ciudadanos frente a potenciales agresiones exteriores, y durante muchos años la Unión Europea ha vagueado en ese asunto confiada en la protección del hermano mayor americano. Eso se ha acabado y entonces es imprescindible aumentar el gasto de defensa. ¿Qué problemas genera eso? Has apuntado, en primer lugar, la parte industrial. Es decir, Europa tiene las capacidades económicas y tecnológicas para generar un pilar de defensa potente, pero necesita tiempo. Es decir, hay dos fases fundamentales. Primero, tenemos un sector industrial de la defensa europea muy fragmentado, porque no ha sido nunca una competencia de la Unión. Tenemos además esa segmentación industrial, se traduce también desde el punto de vista logístico en un problema serio en lo que son los canales de distribución y de logística de la industria europea a escala continental, porque están nacionalizados, es decir, son nacionales y por lo tanto no son capaces de generar de momento una respuesta al desarrollo rápido, pero es obvio que eso se puede solventar con relativa rapidez. Es decir, ese problema se puede solventar con relativa rapidez a través de un proceso de integración de la industria europea. ¿Qué es más difícil? Es más difícil y donde hay un mayor retraso es en todo lo que tiene que ver con la inteligencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo lo que se refiere a los elementos tecnológicos de detección, control y vigilancia y supervisión
que, por ejemplo, en la guerra de Ucrania los ha estado suministrando Estados Unidos y donde obviamente Europa tiene todavía un retraso considerable que debe solventar. Bien, ¿qué problemas tenemos? Uno, tienes un problema financiero. El problema financiero es que, excepto los estados que son fronterizos de Rusia y por lo tanto son claramente sensibles a la amenaza que puede suponer la URSS para su seguridad, digo la URSS plenamente consciente, que son Polonia, los Bálticos, incluso Grecia, que tienen gastos en relación al PIB superiores al 2-3%, sin embargo hay un enorme retraso en el resto, incluidos los 4 grandes estados de la Unión, que son Francia, Alemania, Italia y España. Y de esos 4, el que está más retrasado, obviamente, es España, con una ratio de gasto de defensa en proporción al PIB aproximadamente el 1,3%. Entonces, en los países, Alemania tiene menos problemas para recurrir, obviamente, a una política de rearme, desde el punto de vista que tiene un nivel de deuda pública baja. Mucho más bajo, sí. Mucho más baja. Francia tiene un problema que es, obviamente, una deuda pública alta, pero Francia tiene un desarrollo de un sector industrial en defensa que es potente, con lo cual no le costaría especial esfuerzo llegar al límite. Italia tiene el mismo problema que nosotros y entonces la cuestión es que hemos dedicado un ingente volumen de recursos a actividades, por ejemplo, básicamente transferencias sociales, es decir, una economía que supone el 14,8% como la europea del PIB mundial, somos el 50% aproximadamente del gasto total en social. Eso es insostenible, entonces se plantea el corto plazo la opción entre cañones y mantequilla, que decía el viejo Samuelson. Entonces, esto es difícil de resolver sin aplicar recortes en otras partidas del gasto público en estados como son claramente España, Italia y en menor medida Francia. El recurso a la deuda es un recurso en la hacienda pública ortodoxo para financiar defensa o infraestructuras, porque son elementos que repercuten en beneficio de las generaciones futuras y por lo tanto la financiación con deuda sería ortodoxa. El problema que tienes es que con niveles de deuda tan altos como los españoles o como los italianos, eso genera un problema de naturaleza fiscal y presupuestaria muy complicado. ¿Qué va a pasar? Pues probablemente el gobierno español y el gobierno italiano tendrán que hacer una reflexión profunda sobre cómo van a afrontar esos compromisos de defensa, porque la idea de una especie de Next Generation aplicado a la industria de defensa, mutualizando la deuda o emitiendo obligaciones a escala europea, a mí me parece que va a plantear muchos problemas con los países del norte. Junto a eso tienes un problema gravísimo en el tema de la política de defensa europea y desde el punto de vista industrial también, que es la oposición, la división enorme existente en Europa sobre la política de seguridad y defensa, que se ha abierto y se va a abrir cada vez más entre, obviamente, los países, digamos, prorrusos o con partidos muy influyentes o potentes prorrusos que obviamente no están por la labor. Y eso está encabezado clarísimamente por lo que representa la Hungría de Orbán. Dicho eso, la defensa, que es una cosa que se olvida enormemente y que tiene una enorme importancia, no es un gasto en el sentido estricto en el que lo entendemos, no es un derroche de recursos. ¿En qué sentido? En término medio, el gasto en defensa tiene una tasa de retorno entre 10 y 13 veces superior a la de cualquier otro gasto público. Es decir, no es un gasto de consumo en el sentido de destrucción y asociación de recursos. Es un gasto que es muy productivo. Y luego se olvida otro elemento fundamental, que es que la inversión en defensa tiene efectos, como dicen los economistas, externalidades positivas sobre la industria civil y sobre el conjunto de la economía. ¿Por qué? Porque es intensiva en
en capital, porque es intensiva en tecnología, especialmente, porque la demanda de empleo es empleo altamente cualificado y porque el gasto en defensa a través del impacto sobre la tecnología y sobre la selección de capital humano tiene en el medio plazo un efecto netamente positivo sobre el crecimiento económico y sobre la productividad. Es decir, la relación entre inversión en defensa y externalidades beneficiosas para el conjunto de la economía es un hecho indiscutible y demostrado tanto desde el punto de vista empírico como desde el punto de vista teórico. Bueno, me ha llamado mucho la atención dentro de tu análisis precisamente esto que decías, ¿no? El cómo se nos olvida tantas ocasiones que la inversión en defensa devuelve entre un 10 y un 12 veces, entre 10 y 12 veces más que el resto del gasto público. Otra cosa es que en Europa estén dispuestos a renunciar a algo del gasto público que ya aplican para poder alcanzar las cotas que se ha pedido, o si será de nuevo el sufrido bolsillo del contribuyente el que lo financie todo, como parece que finalmente va a ser. No, eso es el problema que tenemos, es el problema que tenemos siempre, y es el problema sencillamente de que hemos creado un modelo socioeconómico que no responde a la realidad. No responde a la realidad ni por razones demográficas, ni por razones de eficiencia, ni por ningún criterio de carácter económico-financiero mínimamente racional. Y entonces hemos estado muy mal acostumbrados durante 80 años a que el tío Sam se ocupase de esos asuntos. Y llega un momento en que la Europa tiene que asumir, y los Estados europeos tienen que asumir la responsabilidad de su defensa, ser mayores de edad en lo que es uno de los capítulos básicos para la preservación del Estado y la libertad, que es un sistema de seguridad y defensa que nos proteja frente a potenciales agresiones. Si Europa no es capaz o la ciudadanía europea y los políticos europeos no son capaces de asumir este desafío, nos vamos a encontrar clarísimamente en un escenario de inferioridad y de vulnerabilidad estratégica y económica, por lo tanto, de una enorme trascendencia. Pues intentaremos que así no sea, Lorenzo. Esperemos que así no sea. Intentémoslo. En cualquiera de los casos, creo que no será la única vez que hablemos de esto en este programa, Lorenzo. Muchas gracias, como siempre, presidente de Free Market, Lorenzo Lermando de Quirós, por estar con nosotros. Hasta luego. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a los servicios informativos de radio, escuchamos el boletín de la 1 y volvemos Con Ánimo de Lucro, esta vez con los mercados. Se nos ha acabado la hora y después vamos a ver con Edgar Fernández, que nos trae la actualidad de mercados. Bueno, y como no hemos sido capaces de hablar de la bolsa con todo lo que teníamos, toda la harina que teníamos, desde luego informativa, antes de la 1, pues ahora es cuando abrimos capítulo bursátil. Bueno, y primer vistazo a lo que está haciendo el IBEX 35 en este día. En este momento sube un ligero 0,03%. Esto es una cotización plana, un IBEX que está instalado en los 13.300 puntos. Ha recuperado mucho de lo que perdió la semana pasada. Recordemos que hemos estado hace nada en 12.700. Mucha volatilidad en estos días en el mercado. Además, hoy muy especialmente que terminan los contratos de futuros y opciones de índices en los dos lados del Atlántico, la famosa cuádruple hora bruja, importante desde luego para conocer el volumen de cotización en el día de hoy, el por qué suelen ser días más volátiles, pero tenemos que ir a los asuntos importantes de mercados. Y además hoy, como tengo al asesor del fondo, del fondo Tercio Capital, a Edgar Fernández al teléfono. Edgar, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Pues mira, aprovechando que te tengo a ti, Edgar, y que contigo aprendemos mucho, pues vamos a sacar algunos temas de actualidad de mercados. De hecho, ya aparecían
en algunos titulares de prensa especializada, pues mira, el trasvase de títulos de renta fija, renta variable, importante, muy importante en los últimos tiempos. Quizá nos puedas indicar el por qué suelen suceder estas cosas y luego pues aprender contigo de cómo el inversor particular tiene que tomarse ciertas cosas de las que estamos viendo. Primera pregunta, Edgar. Esto que estamos leyendo en prensa, de que sobre todo se está produciendo un trasvase importante de renta fija, renta variable, ¿pero no decían que había vuelto la renta fija, que había vuelto para quedarse? Bueno, es que esos datos son un poco engañosos porque te están hablando de flujo retail. ¿Vale? Los retailers, los inversores particulares están metiendo más dinero que anteriores ocasiones en la bolsa, pero si miramos los flujos totales, los hedge funds han salido de bolsa americana, han entrado en otro tipo de bolsas como puede ser la asiática o la europea, y en términos generales de la bolsa americana ha salido de dinero en total, ¿vale? Al final la base de retail no son los flujos más importantes que hay, ¿vale? Pero sí son muy interesantes porque la mayoría de esos flujos se hacen a través de ETFs. Entonces lo que ves es que de forma automatizada se compran por las acciones que forman parte de esos índices que traquean los ETFs, y mientras tanto en la bolsa en general todo aquello que no está dentro de los índices sí se está viendo cómo está saliendo dinero. O sea, si nosotros analizáramos el desempeño de la bolsa en general, no solo de las empresas que forman parte de algún índice, sí ha habido caídas muy importantes en los mercados americanos, y sobre todo en algunos segmentos, como podría ser energía y demás, que son muy sensibles a la incertidumbre macroeconómica, ¿no? Y con respecto a la renta fija, fijaros lo que pasa, y mirad la curva. Si miramos la curva de tipos de interés que hay, o sea, invertir en renta fija a corto plazo parece ser mucho más rentable que invertir a largo plazo, ¿no? Y eso ya hace muchos meses y trimestres que estamos en esa disyuntiva, que normalmente cuando se gira esta curva de tipos es porque se espera una recesión, ¿no? Pero eso también puede venir explicado porque la Fed, que está desinvirtiendo en activos de renta fija, lo hace con ciertos activos de renta fija, ¿no? Mientras que los inversores invierten, compran o venden otro tipo de vencimientos, ¿no? Y ese cambio de flujos entre la Fed, que está desinvirtiendo, bueno, cuidado, que esta semana ha dicho que va a seguir desinvirtiendo, pero a un ritmo menor, que al final es como bajar los tipos de interés de forma escondida, ¿no? Es decir, yo te mantengo los tipos de interés de referencia iguales, pero bajo el ritmo de ventas de activos, y por lo tanto eso hace que la curva de oferta-demanda, ¿vale? no caiga tanto, porque si la Fed estuviera agresivamente vendiendo activos de renta fija, bueno, tienen básicamente activos de renta fija como treasuries, es decir, deuda del Estado, y también lo que se llama mortgage-backed securities, es decir, activos respaldados por hipotecas. Esos son los activos que compran o vende la Fed, y ahora está, desde hace ya meses, vendiendo. Lo que han dicho es que van a vender menos cantidad, por lo tanto, si venden menos cantidad, hay menos oferta dentro del mercado, por lo tanto los precios se deberían ajustar menos a igualdad de condiciones en parte de la demanda, ¿no? Lo que estamos viendo en general es una rotación en todo el mundo, entre renta fija y renta variable, pero sobre todo entre renta variable de Estados Unidos hacia otros mercados, como puede ser Europa continental y Asia, sobre todo. Asia está teniendo buen rendimiento este año. Edgar, hablas de que ha salido sobre todo inversión de la bolsa americana, ha sido, digamos, la que más ha sufrido la situación de mercados que nos encontramos, pero no tanto los retailers. No, los retailers siguen, o sea, los inversores particulares siguen aportando a ETFs a niveles mayores a los anteriores, los últimos meses. Correcto, o sea, yo sé que no hay una respuesta correcta en esto, ni tenemos bola de cristal, pero ¿crees que sí, que efectivamente era el momento de no digo sacar de la bolsa, sino de cambiar de estrategia? Pues eso dependiendo del perfil de riesgo de cada persona, de su horizonte temporal y del apetito que tenga por estar expuesto a riesgo, ¿no? Eso dependerá de cada persona, pero en términos generales, o sea, yo ya sabes que yo no miro la bolsa como un todo, sino que yo invierto en empresas en particular, ¿vale? En activos en particular, que no tienen por qué ser empresas, pueden ser activos de renta fija, pero más tipo bonos convertibles, algo más sofisticado. Y ahí siempre hay oportunidades, y ahora de hecho este año, lo que llevamos de año, han habido más oportunidades por lo que yo te he dicho, en ciertos segmentos de las bolsas que están apartados de los índices. Ahí ha habido caídas
muy brutales. Hay activos que han caído, claro, no lo vemos porque miramos el SP500 que cae por un 3, un 4% lo que va de año, pero hay activos que han caído un 40, un 50% lo que va de año, ¿no? Simplemente por efecto de estos flujos de salida en compañías de pequeña capitalización bursátil que no tienen tanta liquidez, que cuando la gente quiere salir, porque el sentimiento del inversor, hay que mirarlo, el sentimiento del inversor es de los peores que ha habido en los últimos trimestres que recordemos, ¿no? Estamos a niveles casi de 2022, ¿no? En cuanto a sentimiento del inversor, ¿no? Pues en ciertas zonas de la bolsa se están presentando oportunidades muy buenas si eres un inversor que mira pues más allá de lo que son los índices generales, ¿no? Pero en términos de índices generales, lo que hemos visto, por ejemplo, el SP500, que es lo que más sigue la gente, si miramos el rendimiento del SP500 dividido entre dos componentes, es decir, las magníficas 7 y el resto de las 493 empresas, las 493 empresas van arriba un 1% en lo que va de año. Lo que pasa es que las magníficas 7, que tienen un peso muy importante en el SP500, han caído más de un 10% en general, con caídas pues más exageradas, como por ejemplo las de Tesla, y caídas menos exageradas, como por ejemplo las de Meta, que ha aguantado, ha sido de las magníficas 7 la que más ha aguantado, ¿no? Entonces, hay una disgregación, o sea, hay un mercado paralelo, que sería las magníficas 7, las altas tecnológicas, ¿no? Y el resto del mercado. Antes, yo recuerdo las últimas veces que hemos hablado, que siempre decíamos, oye, es que dentro del SP500 hay empresas que están cotizando en unos múltiplos que son exagerados, que son las magníficas 7, versus el resto del mercado que no está cotizando tanto. La diferencia se ha estrechado ahora. La diferencia ahora es mucho más estrecha. ¿Por qué? Porque las magníficas 7 han corregido mucho y el resto sí está en positivo en lo que va de año. Entonces, la amplitud de mercado se ha ampliado. El peso de las magníficas 7 ya no es tan alto como era antes. Esto, según algunos analistas, que yo, pues lo que digan, pues me importa bastante poco, pero bueno, son opiniones totalmente respetables. Según algunos analistas, esto podría provocar pues que haya un rebote en las magníficas 7, ¿vale? Para que se amplíe esa diferencia otra vez, lo que provocaría que la bolsa estadounidense rebotara hacia arriba, o que el momentum negativo en estas empresas siga así, exacto, se prolongue, y eso lo que provocaría es que la bolsa en general estaría en positivo, pero lo que nosotros veríamos como inversores a la hora de mirar el índice lo veríamos en negativo. ¿Por qué? Porque están corrigiendo ciertos activos que tenían mucho peso antes, ¿no? Y están corrigiendo con razón, porque había auténticas barbaridades de valoración en algunos activos. Edgar, no lo puedo evitar. Has dicho que estabas encontrando grandes oportunidades, compañías que han corregido más de un 50% y que no debían haberlo hecho por la calidad que encierran detrás o por el valor que tienen. No sé, danos alguna pista de alguna que puedas desvelar. Bueno, yo normalmente no hablo de las inversiones que hago, pero esta ha estado en el pasado en la cartera, ha sido público, entonces yo creo que se puede hablar. Un caso muy interesante ha sido el de Golar. No sé si conocéis la compañía. Golar es una compañía de infraestructuras para el gas, ¿vale? Y esta compañía, voy a ahora mismo mirar el gráfico, ¿vale? Desde máximos hasta la última corrección bajó un 27%, ¿vale? Un 30% de bajada. Fíjate. Un 30% de bajada en muy poco tiempo. Una compañía cuyos activos tienen contratos a 20 años van a cerrar un nuevo contrato ya que se está esperando en las próximas semanas que se firme el contrato del tercer activo, y están construyendo el cuarto activo, que se espera también tener un contrato previo cerrado también este año, ¿no? Pero te estás encontrando con una compañía que sí es verdad que está expuesta en parte sus beneficios a la evolución del precio del petróleo, el precio del gas, pero con estos cuatro activos que te estoy diciendo, para 2027-2028 estarían generando 1.000 millones de EBITDA y está cotizando por 4.000 millones. Y son 1.000 millones de EBITDA cerrados por contrato a 20 años, sin incluir el variable que podrían cobrar por el precio del petróleo y el gas, ¿no? Y esto fue una magnífica oportunidad de inversión, y desde mínimos, los mínimos los marcó el 10 de marzo. Han pasado 11 días y ya lleva una revalorización del 22%, ¿no? Porque en algún momento los inversores se dan cuenta de, oye, aquí se están haciendo estupideces, esto no tiene ningún sentido, y ha rebotado con muchísima fuerza. Pues, y este ejemplo de Golar, este es uno más, y este es uno público, de una inversión en cartera que tenemos, que hemos tenido en el pasado, que vendimos y ahora hemos vuelto
a comprar, pero hay muchísimos más ejemplos de este estilo, que me reservo nombrarlos porque ya sabes, Luis, que yo intento no hablar de las inversiones que hacemos. Bueno, pero yo te agradezco que nos hayas hecho este aperitivo. Además, bueno, compañía que nuestros oyentes de Tu Dinero Nunca Duerme seguro que han escuchado, porque como sabes también ha sido una de las principales posiciones que tenía. Creo que era, no sé si era Z o Cobas, ahora mismo creo que era Cobas quien la tenía, y sí. según la última información regulatoria que hay, era la primera posición, si no me equivoco. Desde luego. Edgar Fernández, como siempre, muchas gracias por tu generosidad, por tu tiempo y por tu análisis aquí en Con Ánimo de Lucro. Y tengo ya conmigo en Con Ánimo de Lucro a Nuria Richard. Normalmente en los miércoles hoy hemos dejado lo mejor para el final. Eso, y ya de cara al fin de. Eso es, ya queda poquito para meternos en fin de semana, para hablar de economía para quedarte sin amigos. Y además, hoy creo que me hablas de educación y me parece que es el mejor día posible, entre otras cosas porque venimos de Federico, donde ha tenido a Emilio Viciana, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, hablando, por ejemplo, de esto, de lo de las tablets en las Sí, ha sido colegios. Una revolución esto de la iniciativa de la Comunidad de Madrid de prohibir ya en el curso que viene el uso individual en los colegios de las tabletas. Sí que permite el uso colectivo, sí que pone un límite de horas, 2 horas a la semana creo que es, y que los alumnos además esas tabletas no se las lleven a casa. Entonces, pues bueno, pues es un debate que se ha abierto sobre el uso de la tecnología en las aulas. Creo que el problema, fíjate, no es el uso de la tecnología en las aulas, sino el uso de la tecnología que cada padre deja hacer a sus propios hijos. Es decir, nosotros podemos exigir al profesor que haga cosas que nosotros en casa no somos capaces de hacer, porque es verdad que al final entras en una guerra abierta con tu hijo y lo que haces es o darle la videoconsola, o darle el móvil, o darle la tableta, en muchos casos para que te deje en paz. Sí. Entonces, a veces sí que en ese sentido somos un poco hipócritas, porque no sé cuántos padres dejan el móvil aparcado y quitan el Instagram y se ponen a leer un libro, o apagan la tele y dejan de ver una serie de Netflix, y en cambio sí que siguen ahí con el Twitter todo el día enganchados, nosotros los primeros. No, desde luego. Entonces, y luego yo también siempre confío porque aquí además tiene mucho que decir los colegios concertados. Yo me consta que hay muchos colegios concertados que han hecho muy bien los deberes y dan un uso muy racional a las llamadas tabletas. Creo que además hay contenidos, todo lo que tiene que ver con ciencias, geografía, historia, que a través de un material audiovisual se ve muchísimo mejor. Ojalá lo hubiéramos tenido nosotros en nuestra época. Eso sin duda. Hay otra cosa que es como la lengua, las faltas de ortografía y demás. Y yo lo que conozco más cercano, me consta que se hacen dictados todos los días, es decir, que los propios profesores de repente no son los grandes ignorantes de lo que están produciendo las tecnologías en la educación, sino que ellos mismos tienen que cada día trabajar sobre ello, ir mejorando y ver cómo ayuda a los alumnos. Yo, por ejemplo, en el caso de mi hijo, por hablar de algo concreto, tú le das unas pinturas, un papel y pegamento y hacer manualidades y es que no le gusta nada, cero. En cambio, le das una aplicación, que hay aplicaciones buenísimas sobre matemáticas, y está encantado. Y aprende un montón de cómo sumar, restar, multiplicar, haciendo pues ciertas ecuaciones. Yo, por ejemplo, pues no tiene móvil y nunca he visto el móvil, todavía no tiene edad, pero espero dárselo muy tarde o lo más tarde que pueda. Pero la presión social que tengo a mi alrededor es que la mayoría de los padres y a niños pequeños les han dado el móvil y les han regalado videojuegos con 6 años. Y luego tú vas a exigir a un profesor que no utilice una tableta que es para uso educativo en un aula. Pues bueno, ahí hay un debate abierto, yo creo que hay que pensar muchas cosas. Todo el mundo tiene opinión, pero yo creo que si algo podemos concluir es que la tecnología no es mala per se. Y que además está. Y que está ahí y van a tener acceso a ellas. La cosa está en que los padres, y esta es mi opinión, tenemos que dedicarle tiempo a nuestros hijos y a educarles en el uso de esas capacidades. Libros los hay buenos, malos y regulares. Claro. Y a mi parte revistas las hay buenas, malas y peores. Eso es. Y en su día teníamos acceso a libros y a revistas y ya cada cual hacía el consumo que quisiera, ¿no? Claro. La revista per se no era mala, era el contenido. Entonces, en el caso de la tecnología, pues también es verdad que tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos y también enseñarles lo que pueden encontrar ahí, los riesgos que hay, los usos que son malos y que van en contra de un poco de lo que tenemos, del uso que hay que darle. Que puede provocar una adicción, que se supone que es la justificación de todo esto, las nuevas adicciones. Una adicción que puede provocar un mal uso, aprender cosas que son contraproducentes y que en cambio tienen unas virtualidades espectaculares y que nos pueden ayudar
Claro. a aprender muchas cosas y a facilitarnos la vida en muchos aspectos. Claro, y luego hay Pero un acceso a ella claro. lo van a tener, ya sea en casa o en el colegio. Y luego, pues con un móvil en clase, pues es verdad que en ciertas edades un móvil en clase se puede convertir, desde luego, en un arma de agresión a un compañero, pues por las fotos que saques, pero eso yo creo que ya es otro asunto. Y aquí yo creo que se mezcla todo en un caldero en el que no se separa. Y luego además, sí, perdón. No, se cree, no sé, a mí me da la sensación que ahora de repente el gran problema de la educación en España es las tabletas o los móviles. O sea, esto es algo muy antiguo. Se culpaba a los cómics de ocasionar asesinatos, es decir, al objeto se le criminaliza. El problema de la educación sabemos cuál es, y en esta casa lo hemos denunciado millones de veces. Y estamos viendo que hay un problema con la autoridad del profesor. Y estamos viendo que hay un problema en cómo se ensalza la pedagogía frente al conocimiento, cómo se denosta la memoria, que cómo se quiere una educación igualitarista para todos los alumnos, enrasando por lo bajo. Yo creo que esos son los verdaderos problemas de la educación en España, no esto. Sí, no, totalmente de acuerdo. ¿Y qué opina de esto Alicia Delibes? Muy bien, muy bien. Pues ese va a ser nuestra invitada en el podcast de hoy, que se emitirá el domingo en el radio a las 12 de la noche. Y es que Alicia Delibes, que fue viceconsejera de Educación en la Comunidad de Madrid en la época de Esperanza Aguirre, viene a presentar su libro El suicidio de Occidente, la renuncia a la transmisión del saber. Un título buenísimo que resume precisamente lo que encontramos en este libro. En fin, hay ahora mismo un miedo a traumatizar al alumno. El alumno tiene que ser feliz. Se sustituye el conocimiento por la emoción. No puede tener frustraciones, no puede tener... Eso es. No hay que decirles que no. No puede ver que hay otro más listo en clase que él, que es algo que ha pasado siempre, que había otro que era más listo que tú y te aguantabas, y a lo mejor a ti se trataba mejor las lenguas y el otro las matemáticas. Pero está claro que el ser humano no se rige por una ley de igualdad. La naturaleza no rige una ley de igualdad, no se puede imponer ese igualitarismo, porque al final caen los mejores. Tanto es así, sí, y de esto llevamos hablando ya aquí pues muchísimo tiempo. Hay desde luego un desprecio a la cultura, creo yo, occidental, a los valores de la Ilustración, que ya viene de lejos. Alicia analiza en su libro cómo a raíz del mayo del 68 ahí empieza a cambiar todo el sistema educativo de Europa, que yo creo que se pega un tiro en el pie absolutamente. Porque claro, es que venimos de los griegos. Sí. Fíjate el saber. Y sabes que en muchos sistemas educativos se aparta el latín, se aparta la historia. La propia nomenclatura del sistema educativo, de que todas las escuelas, sean públicas, privadas o subvencionadas, tengan que dar el mismo currículum en todos los años, exactamente el mismo. Eso es. ¿Por qué? ¿Por qué no se permite que se compita también dentro de la educación y que haya un interés por parte de las escuelas de ofrecer cada vez mejores planes de estudio adaptados a las nuevas realidades, a las nuevas tecnologías, incluso abaratándolo muchísimo de cara a la educación de los alumnos? Esto estamos hablando de un mundo desconocido, porque desde que hemos nacido todos los colegios de toda España a las mismas edades han dado lo mismo, con SM o con no sé qué editorial, pero todas, o con Santillana, pero todos han dado exactamente lo mismo y todos siguen dando exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia unos y otros? Pues nosotros hemos estado en varias ocasiones en el Instituto San Mateo, el Instituto de Excelencia de la Comunidad de Madrid, que es magnífico, y allí, por ejemplo, pues han denunciado el contenido de los libros de texto. O sea, porque Aristóteles ahora es machista, porque los romanos no se preocupaban de los... Perdona, pero claro, yo esto no lo sabía. O sea, sí, Aristóteles es machista. Claro, y las culturas ya antiguas son machistas, por supuesto, y homófobas. ¿Y eso es lo que se está enseñando en los colegios? Se está enseñando, y cómo hay que primar los cuidados, que es algo muy... Claro, la educación es progre. No, es que es propaganda. Es propaganda progre, absolutamente. Y entonces allí cogimos los reportajes que están en Libertad Digital. O sea, vivimos lo que se daba en las materias. O sea, es que a mí eso me parece aberrante absolutamente. Como los chicos no aparecen, la imagen masculina está prácticamente erradicada de los libros de texto frente a la imagen femenina. O sea, todo eso va calando. Y da igual que usen móvil o tableta. Fíjate, no había visto, evidentemente, me he descubierto, no había visto esos reportajes, pero es que me has dejado blanco. Sí, bueno, y lo de los cuidados, claro, porque los romanos, ¿cómo tú vinculas la cultura romana a los cuidados, para poner en valor la figura femenina de los cuidados, que somos las únicas que damos cuidados?
No, es que es alucinante. Es alucinante. Es alucinante. A mí me parece, vamos, dice el libro de Alicia Delibes, dice, cómo de algo que hay que llenar las mentes infantiles se han sustituido los contenidos de las materias tradicionales de estudio por el adoctrinamiento a base de sentimentalismo. Y de estas frases, pues muchas. Yo también recomiendo, con nosotros va a estar en Economía para quedarte sin amigos Alicia Delibes, pero Inger Envix también ha escrito muchísimo sobre este nuevo aupamiento de la pedagogía. En fin, pues nada. Es increíble, oye, pues habrá que estar muy pendientes. Vamos a recordar la hora del podcast. A las 12 de la noche, el domingo. El domingo a las 12 de la noche. Yo creo que era una buena ocasión para volver a escuchar a Alicia Delibes. Desde luego que sí. Por cierto, el podcast está ya. O sea, ese podcast, si lo buscamos, sí, ya lo está. tenemos. Sí, porque esta semana hemos tomado un descanso en cuanto a las plataformas. Domingo, mejórate, amigo. Ah, vale. Pues venga, lo decimos, que Domingo está pachucho. Bueno, le mandamos un abrazo. Sí, sabemos que no le gusta que lo digamos, pero desde aquí un abrazo y todo nuestra audiencia. La Pantoja y Domingo protegen su vida privada. Bueno, espero que Domingo la proteja un poquito mejor que la Pantoja. Sí, saca menos dinero, es verdad. Nuria Richard, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros. Y bueno, Domingo, eso, un saludo. No nos perdamos el programa de esta semana. El que quiera ver el podcast ya puede, pero el que no, el domingo por la noche. Sí, a las 12 de la noche. Ahí tenemos Economía para quedarte sin amigos, esa entrevista fantástica a Alicia Delibes. Hasta aquí el día de hoy, esta semana, y volvemos en Con Ánimo de Lucro el lunes, por la mañana a las 12. Aquí estaremos.